Libro de Salmos, capítulo 12, versículo 6. En el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Dios añada bendición a nosotros a través de su santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermano. Padre, gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu santa palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda ministrar a nuestras vidas en esta mañana a través de lo que es tu santa, tu bendita, tu gloriosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lámpara que alumbra en lugar oscuro. Lámpara que alumbra en lugar oscuro. Bendita sea Amén. la gloria de Jehová. La parte que hemos leído dice que las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, pero purificada 7 veces. O sea, purísima. Purísima la palabra del Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Dije al principio que quiero plena comunión porque a la iglesia del Señor le hace falta esta palabra. No me refiero solo a esta iglesia. Me refiero a la iglesia como institución universal. Le hace falta este mensaje. Bendita sea la gloria de Dios. La semana pasada predicamos acerca del predicador, dónde comienza y dónde concluye su responsabilidad. Hoy seguimos con el predicador, entendiendo que cada predicador tiene que saber que la palabra de Dios es limpia y pura, como plata refinada 7 veces. O sea, purísima, sin imperfección, sin desperdicio, sin nada que se le pueda quitar, pero también sin nada que se le pueda agregar. ¿Por qué es importante para la iglesia este mensaje? Porque la palabra de Dios escasea en este tiempo. La iglesia se ha convertido en un anfiteatro lleno de flash, lleno de luces, lleno de reflejos, en donde todo el mundo, cual payaso, se empeña en entretener al público para que no se vaya para otra iglesia que quizás tenga mejores payasos, mejor entretenimiento, mejor sonido. Amén. Si la cosa sigue como va, hasta la sillita voladora y las estrellas las vamos a tener que poner en la iglesia para que la gente, ¿verdad?, se entretenga. Bendito sea Dios. Pero resulta que la palabra de Dios es espada de doble filo que corta fino y que no es un entretenimiento. Es nuestra vida que está en juego, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es palabra que nos da o a vida o a muerte. Bendita sea la gloria de Dios. Y digo que es importante porque en ese interín de estar entreteniendo al público en las iglesias, la predicación se ha cualquierizado. En el sentido que, según dice Papá Dios en la parte que vamos a leer en Jeremías ahorita, uno le roba el mensaje al otro y lo trae como propio. Es decir, a mí me toca la oportunidad de predicar y en vez de doblar rodillas y buscar que Papá Dios me guíe sobre qué es lo que Él quiere que yo predique, cuál es la necesidad
que hay en mí primeramente y luego en el pueblo, yo busco a YouTube o busco una página de mensaje y entonces el que me parezca mejor, el que yo vea que más la gente brinca, ese yo lo copio y entonces lo predico idéntico. Si posible le agrego algo. Cuando tú tienes algo que es de tu autoría, pero yo lo copio y lo doy como que es de mi autoría, ese es un delito. Bendito sea Dios. Pero eso no es todo. Decía Gilla Ávila que la predicación tiene que basarse estrictamente en la palabra de Dios, atento y a contexto, y en su interpretación, no en sueño de viejas, como decía él. ¿Por qué? Porque muchas veces, por tratar de entretener, le damos de lado a la palabra de Dios y hacemos historias y hacemos cuentos. Y no hay que estar mal hacer cuentos. Somos contadores de cuentos. De hecho, todo lo que hay en la Biblia, aunque es una historia y es verídica y sucedió, pero para nosotros es un cuento, porque nosotros no estuvimos ni cuando Jesús fue crucificado, ni cuando resucitó, ni cuando sanó a la viuda, ni cuando resucitó a la niña. Nosotros no estuvimos allí. Nosotros lo estamos leyendo en la Biblia y lo tomamos como un hecho cierto. Pero para nosotros puede ser un cuento. Para muchos puede ser una utopía, algo inexistente. Bendito sea Dios. Pero en donde me voy a centrar es en lo que dice Jehová en su palabra. Lámpara que alumbra en lugar oscuro. Aleluya. Santo es el Señor. Capítulo 23 del libro del profeta Jeremías. Verso 11. Vamos a leer un poquito más para que entendamos, lo edifiquemos bien. Verso 11. Dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de los demonios, en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos, es decir, amarguras, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¿Recuerda usted que Jesús hizo mención de eso cuando estuvo en la tierra? Jesús decía: hagan todo lo que ellos le dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Bendito sea Dios. Y si eso fue en el tiempo de Jesús, hermano, ay santo, Gloria a Dios. ay santo. Gracias a Dios que Dios todo lo descubre. Todo Dios lo descubre. Dice la Biblia que no hay nada encubierto que no venga a la luz. Por eso la palabra y el título del mensaje es lámpara que alumbra en lugar oscuro. Bendito sea Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchen la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me enfadan, a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Justamente predicábamos que Dios no le va a hablar
Porque Dios nos destinó a nosotros para hablarle a ellos a través de nosotros. Y si nosotros no le hablamos, pues Dios menos le va a hablar. Porque Dios dice, bueno, ok, Él morirá por su pecado, pero su sangre la demandaré de ti, puesto de que tú no lo advertiste, tú no le dijiste que se arrepintiera. Bendita sea la gloria de Dios. Y como no hay palabra de Dios, entonces pasa lo que pasó en la iglesia antigua, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios escaseaba, que el pueblo se desenfrenaba. Porque usted o está con Dios o está con el otro. No hay un mosaico donde usted esté neutral. O con uno o el otro. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué pasa? Donde no hay palabra de Dios, hay emoción. Y entonces yo predico la emoción, que no es malo, ¿verdad? Yo me detuve mucho con eso y brinqué y salté muchísimo. Chulísimo, buenísimo. Buenísimo. Pero ¿qué pasa? A veces lo que edifica es la palabra de Dios, que es la espada que alumbra el lugar oscuro. La gente se le cauteriza el corazón. ¿Por qué? Supóngase que usted se entere de un chisme del pastor. Usted supo que el pastor X o Y, lo que sea. Y entonces a usted le toca un mensaje. Y usted, en vez de orar y pedirle a Dios que le dé palabra de Dios, o en vez de orar por el pastor para que el pastor se arrepienta, usted busca un texto bíblico que encaje en el chisme y viene y lo predica en el lugar santísimo. Se levanta contra el hombre de Dios y cree que tiene el apoyo de Dios, porque generalmente es así. Es lo que le pasó a Pablo. Pablo creía que en la persecución de la iglesia él tenía todo el apoyo de Dios, tenía la carta de la iglesia, tenía el apoyo del sumo sacerdote, tenía un equipo de soldados, y qué mejor de ahí, dinero para el viaje, todo bien, pero Dios no estaba ahí. Él andaba sin Dios. Bendito sea Jesús. Y entonces, aparte del chisme y del acomoditicio de los mensajes, viene el sueño. Me soñé tal cosa y lo predico, y no digo que me soñé, digo que papá Dios me dijo. Y Dios me dijo esto y esto, hermano, y me dijo tal cosa. Y hay personas que se van más lejos, por la influencia de la hechicería que todos nosotros tenemos. No quiero decir que nosotros seamos hechiceros, sino que caminamos en ese camino de oscuridad y hay viejas costumbres que se nos quedan y que las traemos a la iglesia. Por ejemplo, he visto miles de predicadores en las redes que en vez de decir Jehová me dijo, dicen yo te digo esto, como que él es Jehová. Como que él se montó, como un hechicero, Jehová está en él, montado en él, y entonces él está hablando con Jehová adentro. Yo te digo, arrepiéntete, yo te digo esto y esto, yo te digo que si yo qué, si no te arrepientes te voy a cortar, si no te si yo qué. Eso es una aberración espiritual, hermano. Dios, no hay templo que lo pueda contener. Los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener. La tierra es el estrado donde solo Él pone la puntita de sus pies. ¿Qué cuerpo humano, hermano, podría resistir a un Dios 7 veces santo en Él? Hermano, para el que no sabe de la espiritualidad, mire, lo que nos ató por muchos años a los demonios fue el sentimiento. Cuando eso llega, es un corrientazo desde la punta del cerebro hasta la planta de los pies, que usted se encacata por su parte y usted pierde la noción del tiempo. Ahora, si eso lo puede ocasionar un espíritu inmundo, imagínese aquel que habita en luz inaccesible. ¿Usted sabe lo que es luz inaccesible? Que los ojos no la pueden ver porque se quema la retina del ojo, se queda ciego. Oye, pero los hombres santos de Dios no pudieron ver a Dios.
Quizá usted se confunda porque la Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, hermano. No era que Dios estaba ahí parado y Moisés hablaba con él, no. Era que Dios le daba una visión. Y en medio del éxtasis de la visión, Dios le hablaba y él escuchaba la voz de Dios. Bendito sea Jesús. O, como le pasó a Abraham, que ángeles se personificaban como seres humanos y caminaron con él y hablaron con él. Por eso es una personificación de un ángel. Es distinto a la presencia del Todopoderoso, hermano. Hay ángeles que están en el cielo y nunca han visto a Dios, porque no les está permitido llegar hasta el trono de su gloria. Trabajan en el cielo, colaboran con el cielo, pero nunca lo han visto. No pueden llegar a donde Él está. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora imagínense el atrevimiento que es cuando una persona que se enteró de un chisme de otra persona finge que tiene a Dios dentro y comienza a señalarlo. Te digo, Juan Carlos, que si no te arrepientes. Ahí había un testimonio, hay un testimonio de un pastor que él invitó a un profeta a su iglesia. Digo a su iglesia, no es que tiene iglesia, sino que él diría, ¿verdad? Y el profeta comenzó a profetizar, pero de una manera que él se espantó. Dijo, no, pero esto es terrible. Pues el hombre llamó gente por nombre y apellido. Por nombre y apellido. Fulano de tal. Dice Jehová esto y esto y esto. Y tu hijo fulano, esto y esto. Y tu hijo mengano, esto. Y tu esposo fulano, tal cosa. Y la mujer, pero esto nunca había venido aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Pero esto es la gloria de Dios. Y esto quizás como la gente de emocionalista. Comienza la gente a tirar tiros. Y entonces el pastor, movido quizás por el Espíritu de Dios para que descubra la mentira, comienza a caminar y ve a un niño, hijo de la señora que él mencionó, que fue también el niño que él mencionó, y lo llama aparte, le dice, papi, ven acá, por casualidad tú conoces ese predicador. Y él dijo, no, pero cuando él llegó, él habló conmigo y él me dijo que cómo se llamaba mi mamá y que cómo yo me llamaba y que cómo se llamaba mi papá y que dónde yo vivía. Inmediatamente el predicador bajó. Él le dijo, hermano, última vez que usted predicó en esta iglesia. Usted es un falso profeta. ¿Cómo usted va a hacer eso? Para mover el público, se va a combinar, le va a hacer preguntas a la gente para venir a fingir que Dios está en usted cuando Dios no ha dicho nada. Así se mueve mucha gente, hermano, jugando con las emociones de la persona. Y Dios no lo mata ahí mismo, porque Dios lo chancea de que a ver se arrepiente. Sí que a ver, bendito sea Dios. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Ahora, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién vio? ¿Quién oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Ese mismo pastor, que no voy a mencionar el nombre, no te voy a parar en eso, no voy a mencionar el nombre. Hay que estar en el secreto de Dios, hermano. Una de las cosas que me hirió a mí como evangelista fue cuando yo orábamos a las 9 de la mañana, orábamos a las 3 de la tarde. Y esos grupos nos íbamos en gloria. Ahí yo vi de todo. Desde mujeres pidiéndole a Jehová que matara al marido. Para ella quizás irse evangélica. Para ella irse como. Y cuando uno le dice, porque yo siempre estaba en defensa de los matrimonios, yo le decía, no, hermana, hay que centrarse en lo que dice la palabra. Y la palabra dice que la esposa que es santa santifica al esposo, aunque él no esté en la iglesia, aunque él no sea cristiano, pero la esposa lo santifica a él. Y también, si es el esposo que es cristiano, él la santifica a ella. No, varón. No, varón. No. Yo estoy orando para que Jehová lo desaparezca, para que Jehová lo mate, para yo entonces hacer mi vida. Otra ocasión
una líder de la iglesia me dijo, me hizo una pregunta en un estudio bíblico acerca del reino, que si en la salvación, cuando llegáramos al reino, nos íbamos a casar. Y yo le dije que sí, conforme a la palabra. Digo, sí, hermano, la palabra dice que tendremos hijos, y si no nos vamos a casar, entonces los hijos ¿de dónde van a venir? Jehová lo va a tirar por un cable. Y me dijo, pero con el mismo esposo que uno tiene, uno se va a casar. Digo, debe ser. Si ambos se salvan, debe ser con el... Ay, pues si así yo como que... Ahí fue como que me quitó el deseo. Porque si es con el mismo... Ay, no. Mejor que ni lo casemos, hermano. Hay problemas, hermano. Así no, hermano. Chequé bien a ver qué es lo que dice la Biblia. Porque yo tenía entendido que como todo era nuevo, que allá íbamos a tener un nuevo esposo o una nueva esposa, ¿verdad? Pero si es el mismo, como que no sirve, ¿verdad? Así no se puede, ¿verdad? Si ellos, dice Jehová, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová? ¿O también soy Dios de lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en el escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dicen, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo soñé, aleluya. Ay, pero la red está llena de eso, de sueño. Venga, varón, yo me soñé esto y esto. Y dijo Jehová, y eso fue Jehová. Eso se puede contar como sueño, pero no como palabra de Dios, hermano. ¿Qué es un sueño? Oiga lo que dice la Biblia. El sueño, actividad mental producto del acto de dormir, que consiste en imágenes y vivencias irreales y mezcladas, basadas en la experiencia del sujeto. Eso no quiere decir que no hay sueños espirituales. Hay sueños espirituales. Lo que te estoy diciendo es que si tú vas a predicar, no puedes predicar en base al sueño, sino en base a la palabra que alumbra el lugar oscuro, que es la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, yo tengo que saber también, como supe que es un sueño, tengo que saber que es palabra de Dios. Comunicación de Dios con el hombre. La palabra de Dios es una comunicación de Dios con el hombre. Ahora la pregunta cuando se predica y se dice Jehová me dijo, Jehová estableció, Jehová. La boca de Jehová te lo dijo. Él te habló, tú lo escuchaste cuando Él te habló. Hay que estar seguro, hermano. Porque oigan lo que dice la palabra en el verso 21 de Jeremías 23. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras y habrían hecho volver de su mal camino a la maldad de las obras de las personas. Bendito sea Dios. Yo he oído, dice Jehová, a aquellos profetas. Dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero. Al modo que sus padres se olvidaron de mi palabra y siguieron atrás del nombre de Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Diga, yo me soñé. Perfecto. No hay problema en eso. Y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. No la interpreten, no la cambien. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová.
No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que usan mis palabras cada uno de sus más cercanos. Decía ahorita que no completé la frase, la voy a completar ahora, que eso me dolió en la vida de esas personas que dice Jehová dijo, Jehová me dijo, Jehová te dice, te bendigo en el nombre de Jehová. Todo eso es atrevimiento. Y es que yo, como nuevo creyente que era, yo creía todo lo que decía. Y creía que todo era ilusión, que todo era el Espíritu Santo, y qué bueno, y qué mover tan grande, y qué terrible. Y Dios, que apoya su palabra en muchas ocasiones, me hizo ver que Él estaba en muchas cosas del asunto. Pero qué sorpresa cuando en una ocasión yo mencioné el nombre de una persona y dije, cuando fulana profetiza, yo siento que mire, es una cosa terrible. Y me dijo, tenga cuidado. Digo, ¿cómo así? Es chismosa. En ciertos chismes que se entera de la iglesia, lo habla en lengua a todo. Y viene y lo tira ahí, y usted cree que es Dios que está hablando. Y es todos los chismes que ella se entera. Déjeme decirle que mi amada, esa señora que está caminando ahí, mi amada esposa, que se sentaba entre las damas, porque las damas están de un lado y los caballeros de otro, a ella se le tocaba sentarse del lado de las damas, ¿verdad? Pues a mí me sorprendió cuando ella me decía cosas de todos los chismes que se cuentan en la iglesia, de todo lo que se habla, de cómo uno está en el púlpito y un púlpito está con la cabeza acabando con la persona, en plena iglesia, en pleno culto, y alabando a Dios. Yo conozco así, de verdad, ¿me está segura? Sí. ¿Pero quién es? Fulana, sultana, ¿cómo va a ser? La mujer de Dios, la que yo creía que era de que profeta todavía, usurpando el nombre de Dios, usando el nombre de Dios en vano, metiendo chisme en la iglesia, hermano. La iglesia bajo el chisme no prospera. La iglesia prospera bajo palabra de Dios, bajo la unción del Santo, bajo el Espíritu Santo. Aleluya. Dios usa al hombre, Dios usa a la mujer para dar palabra de Dios, pero la palabra de Dios no puede ser usurpada. Y eso hace perder la fe. Y eso contamina la iglesia, hermano. Hay que tener cuidado. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Voy a concluir con un texto bíblico que a mí me ha servido desde que me convertí hasta ahora. Me lo aprendí de memoria. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino.